Vivir o morir en la Antártica es para muchos animales del lugar una batalla diaria, frente a las condiciones extremas que deben sortear para sobrevivir. Gracias a las adaptaciones únicas desarrolladas por la evolución, la vida ha sido capaz de sobrevivir en las condiciones más extremas del mundo y aprovechar los recursos que ofrece. Es tan fértil pese a las condiciones que aquí llegan a alimentarse cientos de cetáceos, focas y elefantes marinos. El escaso espacio de tierra disponible libre de hielo hace que los animales deban cooperar entre ellos o bien competir por su alimentación, formando frágiles equilibrios que dependen de una compleja interacción entre ellos. Millones de años con un ambiente de bajas temperaturas hacen que muchas de las especies que podrían vivir en grandes partes del planeta no puedan adaptarse a las extremas condiciones del frío antártico. El paradigma biogeográfico sobre el cual descansaba las explicaciones evolutivas en Antártica era a través de la vicarianza mediada por tectónica de placas. Esto implica que existían especies que estaban ampliamente distribuidas en las masas continentales cuando aún estaban conectadas. Por lo tanto, se asumía que el origen y la separación de los grupos antárticos de sus parientes más cercanos en subantártica debería estar cerca de los 30 millones de años atrás, que es el momento en el cual se profundiza o se abre el paso de Drake, se profundiza el paso de Tasmania y ocurre el aislamiento definitivo del continente antártico. Sin embargo, a través del advenimiento de las metodologías moleculares, el uso de marcadores moleculares, nos ha permitido comprender de mejor manera cómo ha sido la evolución de la fauna en Antártica y en sus provincias aledañas. Y la verdad de las cosas es que la cantidad de cambios que han ocurrido entre las especies antárticas y sus congéneres subantárticos no permiten explicar una separación por tectónica de placas. Son procesos muchísimo más recientes que nos llevan más de 10 millones de años. Por lo tanto, el origen de muchos de los grupos antárticos y subantárticos, más que estar relacionada a la fragmentación del supercontinente Gondwana, aparentemente estarían más relacionados a grandes cambios climáticos y oceanográficos que habrían ocurrido en el océano austral pasado el Mioceno medio, que es aproximadamente 14 millones de años atrás, que es cuando de verdad el continente antártico se transforma en lo que es actualmente, que es una gran capa de hielo tanto en Antártica Este como Antártica Oeste. En medio del fenómeno de calentamiento global, quizás la flora sea la más beneficiada, ya que con el derretimiento de los hielos aumenta su posibilidad de avanzar en el territorio. Tenemos, por ejemplo, de fondo toda una zona antártica que está verde, que uno muchas veces no lo asocia a Antártica porque suele asociarlo a nieve, a blanco, a pesar de que esta parte claramente está cubierta en invierno. Al estar en temporada de verano, esos seres vivos justamente empiezan a florecer. A pesar de que no hay muchas plantas con flores en Antártica, solamente 2 especies propias de aquí, sí tenemos una gran capa verde que se debe a la presencia de musgos y líquenes. Eso se conoce como la flora criptogámica, que no son plantas verdaderas, pero cumplen la función de las plantas al generar la fijación de dióxido de carbono, como hacen las plantas a través de la fotosíntesis. Entonces ellos son verdaderos ingenieros del ecosistema porque van aportando nutrientes a este ecosistema para que se sustente todo el resto de la biodiversidad. Los cambios en la extensión del hielo marino y su duración tienen un efecto significativo sobre las larvas y el krill juvenil, ya que su alimentación depende de las microalgas adosadas al hielo marino, por lo que cambios en la temperatura tendrán un efecto negativo inmediato en la cadena reproductiva del pilar de la cadena trófica antártica. El krill es la piedra angular de todo el ecosistema en el continente blanco. Buena parte de su fauna se alimenta de estos crustáceos para sobrevivir. Debido a las difíciles condiciones de supervivencia, muchos animales han tomado una estrategia de alimentación generalista con actitudes depredadoras, carroñeras y oportunistas. La foca leopardo, por ejemplo, está considerada como un depredador generalista, ya que se nutre de krill, calamares, peces, pingüinos y crías de otras especies. A pesar de sus frías aguas que oscilan entre los menos 1,8 grados y los 3,5 grados Celsius, el océano austral es una de las áreas más productivas del planeta, ya que posee zonas muy ricas en nutrientes. La abundancia estimula el crecimiento de fitoplancton, que mantiene a toda la cadena trófica marina. El último censo de vida marina reporta que son más de 8.500 las especies de peces que viven en estos océanos. A la dificultad para los científicos de encontrarles en las profundidades, se suma el hecho que muchos de ellos sean especies endémicas y que no exista comparación alguna con sus semejantes de aguas más cálidas.
En el mundo submarino, muchas de las especies que aquí habitan han producido en su evolución moléculas anticongelantes llamadas péptidos. Estas proteínas evitan la generación de cristales de hielo, enfrentando con ello las bajas temperaturas. La alta presencia de proteínas anticongelantes en su sangre y tejidos es una de las características que ha llamado la atención de la ciencia debido a su aplicación en alimentos y medicina. Como continente probablemente es el laboratorio más grande que tenemos en el planeta. La evolución de la vida en Antártica ha sido un devenir de procesos de extinción. Hoy en día probablemente lo que vemos de diversidad tanto sobre el continente como bajo el mar es el producto de lo que quedó. En el fondo es la punta del iceberg de lo que probablemente de la gran diversidad que alguna vez ha existido sobre este continente. Actualmente tenemos en Antártica una gran cantidad de organismos que tienen, por ejemplo, resistencia al frío, que han dentro de su evolución, llamémoslo, inventado mecanismos para poder sobrevivir al frío. Entre ellos, por ejemplo, los peces nototénidos, que yo les comentaba que inventan esta glicoproteína anticongelante. ¿Cuáles son los potenciales de la investigación? Está justamente en los compuestos activos, el tratar de aislar de pronto componentes activos que permitan explicar por qué la vida sobrevive en Antártica bajo estas condiciones tan extremas. A diferencia de los peces, en materia de aves, solo podemos encontrar 21 especies residentes en la zona, además de otras tantas que llegan durante el verano o que visitan de forma esporádica la península. En Antártica existen 5 tipos de pingüinos y ellos representan el 80% de la biomasa de las aves en el continente. Entre estas aves podemos destacar a los pingüinos barbijos o antárticos, que suman más de 15 millones de ejemplares. Pesan entre 4 y 5 kilos y llegan a medir unos 75 centímetros. También es frecuente ver a los papúas, también llamados pingüino Juanito o de vincha. Puede llegar a pesar 8 kilos y es el más rápido de esta avifauna en el mar, alcanzando velocidades superiores a los 35 kilómetros por hora. Estos pingüinos habitan en más de 200 sitios, principalmente en las costas del continente helado, concentrándose especialmente alrededor de la península antártica. A diferencia de otros rincones del planeta en Antártica, todos los mamíferos son carnívoros. Junto a las aves, son los únicos ejemplos de fauna de tamaño considerable. De ellos, solo las focas y los lobos marinos se aventuran hasta la tierra o el hielo continental, aunque su vida esté amarrada a los fríos mares australes. En este océano somos testigos privilegiados de la visita de cientos de ballenas jorobadas. Se trata de uno de los animales más grandes del planeta, una de las especies más amenazadas con desaparecer. Los esfuerzos de conservación se han puesto en marcha para ayudarles a volver a subir en números. Una ballena jorobada puede vivir hasta 50 años en estado salvaje con la protección que necesitan. La forma y el patrón de color de la aleta dorsal de la ballena jorobada y su cola son tan diferentes en cada animal como nuestras huellas dactilares. Como especies, también enfrentan otra batalla frente a los cambios climáticos que estamos atestiguando en el mundo. ¿Tendrán tiempo para adaptarse al fenómeno que la forma de vida humana acelera e impone? ¿Quiénes se verán beneficiados y quiénes podrían desaparecer?